Mis hermanos, seguimos con nuestro capítulo 5 del libro de Mateo, ¿sí? Y en este momento, hoy quisiera que nos enfoquemos en el versículo 13, donde habla y dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos queridos, vimos nosotros desde que del primer versículo del capítulo 5, el rey está hablando de su reino y está hablando de cómo los ciudadanos del reino deben vivir en el reino de Dios. ¿Sí? Habla de que los ciudadanos del reino son bienaventurados, son dichosos, deben alegrarse. También habla de la oposición que va a haber al reino de Dios y también la oposición a aquellos que forman parte del reino de Dios. Y esta oposición es espiritual, que también se ve justamente en nuestras relaciones y en nuestra vida terrenal. Habla de cómo debemos tener nosotros el carácter de Cristo, confiar en la obra del Espíritu Santo, ser pacificadores, ser misericordiosos, ser mansos, ser humildes, pobres de espíritu. Desde el versículo 13, Él les da una misión a los ciudadanos del reino de Dios. Hasta el versículo 12, Él dice cómo debemos vivir. Pero desde el versículo 13, el Rey de Reyes, el Rey del reino de Dios, les dice a sus hijos, a los ciudadanos del reino de Dios, a nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Y Él comienza diciendo, ustedes son la sal. Quisiera, mis hermanos, animarles a vivir una vida auténtica con este mensaje. Una vida influyente en el mundo, sin perder nuestra identidad en Cristo. Debemos entender, mi hermano, de que como cristianos, como hijos de Dios, como ciudadanos de este reino, del reino de Dios, debemos ser personas o agentes de preservación. Debemos mantener nuestra pureza y testimonio en la sociedad, en el lugar donde nos toca estar. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y mis hermanos, esta es una afirmación profunda. Enseguida vamos a ver por qué. En tiempos antiguos, en el tiempo en el que Jesús está mencionando estas palabras, y también mucho antes, la sal no era un lujo, sino que era una necesidad esencial en la vida, en la familia, en el hogar. La sal era una necesidad esencial. ¿Por qué? Porque conservaba el alimento o los alimentos, purificaba, daba sabor también y tenía un gran valor la sal. Es más, algunos dicen que la palabra salario viene justamente de la palabra sal, que en la antigüedad la sal era una forma de pago por el trabajo realizado. O sea, de ahí entendemos nosotros que la sal era muy valiosa, no como ahora. De igual modo, mis hermanos, los discípulos, los cristianos, están llamados a cumplir una función vital en medio de la humanidad que se corrompe sin Dios. Por eso la Biblia dice, ustedes son la sal. Y hoy, mis hermanos, quisiera que podamos entender eso. Ahora, entendemos nosotros de que en el tiempo que se estaba diciendo esta enseñanza, y quiero que nos posicionemos ahí, en una época en la cual no había heladera para mantener las cosas. Imagínense
¿Cómo mantenemos las cosas hoy? Congelando, poniendo en la heladera. Me acuerdo, y yo ya les conté eso en algún momento, cuando nos casamos recién. No teníamos heladera nosotros, hermano. Y ustedes saben lo difícil que era. Teníamos una conservadora que tenía agujero encima atrás. Y todos los días, se ríe mi esposa, todos los días era comprar hielo para poder mantener. Y así tuvimos bastante tiempo, no es que tuvimos 2 o 3 días, no, tuvimos bastante tiempo eso. Y le metíamos una bolsita en el agujero de la conservadora y todos los días hielo si queríamos comer, si queríamos mantener la leche, por ejemplo, o comer el cartón abierto de la leche, o comer alguna carne, lo que sea. Todo era dificilísimo, hermano. Hasta que mis amigos nos regalaron una heladera. ¡Ja! ¡Qué felices éramos los de primera necesidad! Pero ustedes imagínense, y yo me recuerdo de ese tiempo, donde no había heladera, donde no había conservadora. La sal, mi hermano, se usaba para evitar que la carne se pudriera, para evitar que el alimento se pudriera. O sea, si faltaba la sal en la casa, la comida, la descomposición era demasiado rápido. Quiero que entendamos nosotros eso para poder entender también lo esencial y la importancia de las palabras de Jesús al decirnos a nosotros: ustedes son la sal del mundo. Hoy nosotros no vamos a entender muy bien eso. ¿Por qué? Porque la sal a veces está y a veces no está en casa. Si está y si no está, no hay ningún problema. Para algunos, si no está, es mejor todavía, para mantener la salud. Pero si no hay sal, bueno, nos arreglamos igual. Pero en ese tiempo, no, mi hermano. En ese tiempo la sal era de primera necesidad. Ahora, veamos la primera frase que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Acá, mis hermanos queridos, el Señor está hablando de la identidad de cada uno de nosotros. En el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento es, como ya sabemos, el idioma griego. ¿Verdad? En el griego, esta palabra sois significa o se escribe eimi. Eimi. ¿Y qué significa? ¿Por qué, pastor, estamos mencionando el griego? Lo que pasa es que cuando el Señor habla de eimi, sois, está hablando de ser. El verbo está en un presente indicativo. Para los que atendieron literatura y comunicación en el colegio. Presente indicativo. Enseguida voy a explicar por qué. ¿Qué indica? De que es un tiempo presente. Sois. Habla de una realidad continua. No está hablando de serán, o podrían ser, o fueron. Está diciendo son. Habla de una realidad continua, no futura. Cuando el Señor dice sois, está afirmando un hecho, no una posibilidad. Mis hermanos, Dios hoy nos está diciendo: ustedes son, sois, hoy, ahora. Es un hecho. No es una posibilidad, hermano. No es algo que tenemos que procurar ser, no. Ustedes son. Son ese elemento de primera necesidad en este mundo. Y el Señor se dirige directamente a sus discípulos. Vosotros. Hoy se dirige directamente a nosotros, sus hijos. Ustedes son. Yo quisiera, mi hermano, que usted entienda que el Señor hoy le está hablando directamente. Ustedes son aquí y ahora la sal de la tierra. No es un ideal por alcanzar, sino una realidad que define, mi hermano, tu identidad en Cristo. Sí, pastor, pero vos no sabes cómo yo soy. Yo no sé, hermano. El Señor sabe.
Y por eso te dice, vos sos la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Como les decía, no dice podéis ser o tratad de ser, sino sois. Es una identidad, no una opción. No es algo elegible. Mi hermano, somos. Si usted está en Cristo, usted es la sal. Es una realidad actual, permanente. No es una meta futura, sino una verdad establecida por Cristo. El discípulo de Dios no necesita buscar su propósito en el mundo. Ya lo tiene asignado. Algunos se hacen todavía esa pregunta: ¿cuál será mi propósito en este mundo? Usted se hizo esa pregunta, hermano. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? El Rey de Reyes, Jesucristo, hoy te responde esa pregunta. Vos tenés que ser sal en este mundo. Vos sos lo esencial. No es que tenés que ser. Vos sos la sal. Ese es tu propósito. No busques más, hermano. Olvídate de eso. Escuchá a tu corazón. Seguí tu sueño. Hermano, vos estás aquí para ser sal en el mundo. Directo, claro, sencillo. No hay vueltas que dar. El Señor está siendo directo con cada uno de ustedes. Tu papel, mi hermano, como sal implica que por el simple hecho de ser lo que Cristo lo ha hecho, tu vida tiene un impacto. O sea, Cristo dijo, Cristo ya te dio un propósito. Tu vida tiene un impacto en este mundo. Este llamado, mi hermano, yo quiero también que ustedes puedan entender de que refuerza la gracia de Dios. No sos o no somos sal por mérito propio, sino por obra de aquel que nos transformó. En Cristo somos la sal del mundo. Sin Cristo, hermano, sos como un polvo de... ¿Qué puede ser? De arena, tierra. No sirve mucho. Pero en Cristo somos la sal. Y algo tengo que decir también en este punto, de que no es que somos la sal en el templo donde nos reunimos nomás, en la iglesia. ¿Qué dice el versículo? Fijémonos por favor, hermanos. Versículo 13. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la iglesia de la tierra, hermano. De la tierra. O sea, esto también habla de que estamos llamados a estar presentes en el mundo, no a aislarnos de él. No. Esas comunidades cristianas que han entendido que para vivir la vida cristiana tienen que aislarse del mundo, no entendieron, mi hermano, de qué se trata vivir en el reino de Dios. No se trata, mi hermano, de que mañana te vayas a renunciar a tu trabajo porque ahí vos estás encontrando oposición. Lo que dice el versículo 11. No se trata, mi hermano, de que vos te vas a separar de tu cónyuge porque tu cónyuge no es cristiano. No. No se trata de que vos vas a pedir que te cambien de colegio porque ahí te persiguen porque sos cristiano. No. Tampoco estoy diciendo que aguantes humillaciones, indignaciones, maltratos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mi hermano, es que tenemos que estar preparados para influenciar al mundo. Somos la sal del mundo, dice la palabra del Señor. La iglesia no fue diseñada para ser un refugio aislado, sino una comunidad enviada al mundo. Así como la sal no cumple su función dentro del salero, el cristiano no puede impactar si vive encerrado en cuatro paredes. La sal dentro del salero, mi hermano, no cumple su efecto. ¿Qué es lo que hace la sal en medio de más sal? Nada, no hace ninguna diferencia. Tenemos que salir del salero, hermano.
Tenemos que salir de las cuatro paredes, tenemos que salir de la iglesia. Tenemos que compartir con los demás. En el tiempo en el que Israel no entendió esto, mi hermano, porque la promesa fue dada a Abraham y decía, el Señor le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de Israel, no de la tierra. En el tiempo en que Israel no entendió esto, ¿saben qué hizo el Señor? Y también como juicio, envió persecución a la iglesia. Después de los apóstoles, la iglesia se estaba acomodando bien en Jerusalén. Estaban acomodándose, cierto, había oposición y todo, pero estaban bien ellos ahí. Iba creciendo la iglesia. ¿Saben qué? Le envió a un emperador romano que les hizo esparcirse por todo el mundo. Mis hermanos, no estamos nosotros diseñados para vivir en una burbuja espiritual, debemos salir. De eso se trata, ser sal de la tierra. Tenemos que salir del salero, hermano. Cristo nos envía a ser testigos en medio de la cultura, en medio de los lugares comunes de la vida. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Tu trabajo, tu hogar. Empezar por tu hogar, mi hermano. El estudio, el colegio, la universidad. ¿Sí? Las redes sociales, hermano. Las redes sociales. El trabajo, la escuela, el hogar, los espacios públicos, las redes sociales. Esta presencia deliberada en el mundo implica compromiso con la verdad, ¿sí? Con la verdad de Dios. No podemos nosotros estar coqueteando con ideologías extrañas a la palabra del Señor. No podemos nosotros estar compartiendo o teniendo comunión con cosas que engañan a los demás. No, yo soy cristiano, pero a mí yo estoy a favor del aborto, porque cada uno decide con su cuerpo. No, hermano, compromiso con la verdad. Y cuando hay que defender la verdad, lo debemos hacer con amor. Porque la verdad sin amor es crueldad. Y el amor sin verdad es hipocresía. Compromiso, mi hermano. Compromiso con la verdad. Cuando hay que defender la verdad de Dios, debemos hacerlo, mi hermano. No debemos callarnos, pero tenemos que hacerlo con amor. No para humillar a los demás. Sensibilidad ante el sufrimiento. ¿Qué usted hace, mi hermano, cuando ve a una persona sufriendo? Cuando ve a un compañero de trabajo decaído, deprimido. Cuando ve a una mamá que procura por la salud de su hijo y muchas veces no puede enfocarse en cumplir con otras cosas porque tiene una prioridad. ¿Qué usted hace, mi hermano, cuando le humillan a otra persona? Cuando cruelmente le tratan de una manera violenta. ¿Qué hace, mi hermano? Disposición a servir. Mi hermano, ser de la tierra no significa adoptar los valores de esta tierra o de este mundo, sino estar en ella como, acuérdese de esta expresión, mi hermano, embajadores del reino de Dios. ¿Sí? Embajadores somos del reino de Dios. Este no es nuestro lugar. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en este mundo trabajando para el reino de Dios. Así como lo hace un embajador, podrían ustedes hablar de cualquier embajador. El embajador de Estados Unidos viene aquí a Paraguay, pero ¿para quién trabaja? Para los Estados Unidos. No es paraguayo, no. Es americano, norteamericano, estadounidense. Así también nosotros, mi hermano. Usted es cristiano, es hijo de Dios, pertenece al reino de Dios. Usted trabaja para el reino, no puede trabajar para otro. Hablemos de las funciones de la sal, para entender mejor por qué el Señor nos dice, ustedes son la sal del mundo. Preserva de la corrupción.
Hablábamos nosotros de que preserva de la putrefacción, de la descomposición de los alimentos. Pero el Señor te está diciendo, o nos está diciendo a nosotros como iglesia, vosotros sois la sal del mundo. ¿Por qué? Porque debemos preservar a este mundo de la corrupción. El mundo, mi hermano, está moralmente en decadencia. El cristiano debe ser influencia de integridad, de verdad y de justicia. Escuchen, la decadencia moral no solo se manifiesta en actos visibles de maldad, sino también, por ejemplo, en la indiferencia, en el relativismo moral, ¿sí? En la pérdida de valores fundamentales. Y eso ustedes ven, mi hermano. Eso podríamos mencionar ejemplos toda la mañana. Frente a este panorama, el creyente está llamado a ser un testimonio viviente de la verdad de Dios. ¿Cómo? Su conducta debe ser honesta. Debemos amar lo recto. Debemos ser coherentes, mi hermano, entre lo que creemos y lo que vivimos. Si vivimos de esa manera, somos como una muralla que detiene la corrupción de este mundo. ¿Sí? A mí me pasó varias veces que me invitan a un lugar donde saben que yo no comparto la bebida con los demás. O sea, no comparto lo de la bebida. Y se siente mal la gente. Porque no pueden emborracharse, pues, tranquilamente. ¿Me entienden? Porque no pueden hablar de grosería. Pero yo no dije nada. Solamente estar ahí nomás incomoda a los demás. Porque saben que soy cristiano, saben que soy pastor, saben que no pueden descontrolarse en su boca, no pueden descontrolarse en lo que ingieren. Pues yo no dije nada. ¿Cuántas veces le pasó a usted así, hermano? En la familia. ¿Para qué le invitaron a ella? No vamos a poder tomar tranquilo, no vamos a poder hablar tranquilo, no vamos a poder decir lo que siempre solemos. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque tu testimonio, hermano, detiene ese tipo de situación, ese tipo de descontrol que hay en el mundo. Y si como iglesia nos mostráramos así delante del mundo, mi hermano querido, por supuesto que la corrupción, la putrefacción, la descomposición de este mundo se va a ir deteniendo. Si no estaba la iglesia en este mundo, mi hermano, este mundo hace rato hubiera terminado. Eso, mis hermanos, nos lleva a vivir con mayor compromiso. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a buscar ahora en la Biblia, por favor. ¿Qué dice el Proverbios capítulo 14, versículo 34? Busquemos, por favor, para que podamos compartir. Si alguien tiene, por favor, que pueda compartir Proverbios 14, 34. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahora, vinculemos este versículo con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, por favor. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 15? Gloria a Dios, mi hermano. O sea, la justicia engrandece a la nación. ¿Quiénes son los que tienen la obligación de llevar esa justicia que engrandece a la nación? Los cristianos, hermano. Porque son los únicos que conocen la justicia de Dios.
No estamos hablando de una justicia mundana, una justicia aparente. Estamos hablando de la justicia de Dios, en la que engrandece a las naciones. ¿Por qué hablamos de la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque la siguiente frase contrasta. Dice, el pecado afrenta a las naciones. O sea, está hablando de algo santo, la justicia de Dios. Y ustedes sean irreprensibles. En otras palabras, el Señor está diciendo, vivan honestamente, vivan en integridad, amen lo correcto, sean coherentes con lo que creen y lo que viven. Sean irreprensibles, sean sencillos en medio de una generación maligna y perversa. Mis hermanos queridos, la sal, ser sal de este mundo, significa resistir la tentación. La tentación de adaptarte a los valores de este mundo. La tentación de vivir principios que ofenden a la palabra de Dios. Mantenerte firme. Eso es, mi hermano. ¿Recuerdan ustedes la historia de José? No vamos a leer la historia de José, pero si ustedes por favor pueden leer después Génesis capítulo 39 en adelante. Génesis 37 inclusive, y después toda la historia de José. Él fue, pero enfoquémonos en la vida de José cuando estaba en Egipto, rodeado de idolatría, pero él, ¿qué hizo, hermano? Vivió con pureza y preservó su generación. Fue llevado injustamente como esclavo, no permitió que la corrupción del poder ni las tentaciones del entorno quebraran su fe. Cuando estuvo en la casa de Potifar, ¿se acuerdan ustedes, mi hermano? Resistió la seducción y eligió honrar a Dios. José fue sal. Aunque eso lo llevó a la cárcel, su testimonio de integridad, su disposición a interpretar sueños con humildad, incluso en prisión, lo posicionaron como instrumento de salvación para todo Egipto y para toda su familia, hermano. José fue sal. ¿Por qué? Porque en medio de una cultura ajena a Dios, mantuvo su identidad y afectó positivamente el destino de muchos. Qué gran persona, hermano. Y qué gran ejemplo. Ahora, la palabra de Dios también dice que somos sal. ¿Por qué? Porque la sal da sabor a lo insípido. ¿Usted alguna vez estuvo en el hospital, hermano? Ay, ay, ay. Yo me acuerdo, estuve varias veces en el hospital, pero yo no me acuerdo. ¿Saben qué, hermano? Es simpático, porque no me acuerdo tanto del dolor que habré pasado en el hospital. Porque uno cuando se va al hospital, se va por enfermo o por el dolor, ¿verdad? Pero sí me acuerdo, hermano, de la comida del hospital. Me puedo olvidar inclusive de todo lo que pasé ahí, pero no me olvido de la comida, hermano, en el hospital. Una comida sin sal, completamente insípida. Mis hermanos, usted es la sal de este mundo. Si los cristianos no estuvieran en este mundo sería completamente insípido. El mundo busca sentido en el placer y la autosatisfacción, pero solo Cristo da el propósito a la vida humana. La filosofía moderna promueve una vida centrada en el yo. Yo soy acá el centro, en la búsqueda del éxito personal, en la satisfacción inmediata. Todo esto representa una vida insípida, hermano. Insípida. Sin sabor, sin propósito. Por eso, hermanos, es bueno que nosotros como cristianos quitemos nosotros nuestros objetivos de ser exitosos y ahí encontrar nuestro propósito. Mi hermano, conozco a personas que han llegado a todas sus metas en su vida, pero no tienen ningún propósito en su vida. Están vacíos y dicen, llegué a los 60, llegué a los 70, llegué a los 80 años, logré todo lo que me propuse en la vida, pero me siento vacío. Una vida completamente insípida. Esta perspectiva, mi hermano, termina dejando vacío el corazón humano. Cristo, en cambio, ofrece un propósito eterno que da sentido al sufrimiento
que da sentido al fracaso, que da sentido al servicio, que da sentido a la vida diaria, hermano, que da sentido a los años, a tus días. No vaya a llegar al final teniendo 50, 60 años y decir, ¿en qué invertí mi vida? O malgasté mis días. Y eso, mi hermano, solamente se logra una vida con propósito, digo, con Cristo. Con Cristo se convierte en un testimonio visible de esperanza, de gozo, de significado en medio de un mundo que muchas veces no sabe hacia dónde va tu vida, mi hermano. Tu vida, sazonada con la verdad de Cristo, despierta el apetito espiritual de quienes te rodean. Por algo la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Serás salvo tú y tu casa. Pero cree primero. En otras palabras, la palabra de Dios te está diciendo, tenés que ser sal en tu familia. Tenés que ser sal en tu familia para despertar ese apetito espiritual de tu familia. Y eso siempre pasa, hermano. Uno hace falta que se convierta en la familia, que venga a Cristo, que entregue su vida verdaderamente y que empiece a vivir comprometidamente con el Señor. Y después ya, de a poquito, va a ir el siguiente. De a poquito va a ir el siguiente. Y así, toda la familia, si Dios permite, llega a conocer a Cristo. Y eso pasó con mi familia, hermano. No estoy hablando de algo que le sucedió a alguien más. Y conozco, mi hermano, testimonios de mamás que fueron a los pies del Señor de manera comprometida y luego sus hijos, luego su marido, de padres. Según las estadísticas dicen cuando los padres son los que se comprometen con el Señor y viven siendo sal en su familia, la expectativa es mucho mayor de que toda su familia le acompañe. Así que, hermano, esto es un llamado a ustedes, como padres, como varones en la familia, como maridos, a comprometerse con el Señor. Si usted se compromete con el Señor, hay más posibilidades de que toda su familia le acompañe. Eso no significa que las hermanas se van a desanimar, por favor. Son estadísticas nada más. No tienen que cumplirse en su familia. Lo que se cumple, mi hermano, es de que usted debe ser sal, comprometido con el Señor, y ahí va a ver cómo el Espíritu Santo va a ir haciendo su efecto. Tengo muchas cosas más que mencionar, pero por tiempo quiero seguir avanzando. La sal también purifica, ¿sí? Pero también irrita, hermanos. Irrita. La sal purifica, pero crea también irritación. Una herida abierta arde al contacto con la sal. Una herida abierta arde al contacto con la sal. Me acuerdo cuando era muy chiquitito, no recuerdo muy bien cuántos años tenía, creo que tenía 9, 8. Conocí un poco el mar, hermano. ¡Ja! Mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a Mar del Plata. Felices éramos nosotros. Y yo me preparé, mi hermano, voy a conocer el mar. Me acuerdo que lo primero que hice fue correr al agua. ¡Oh! Corrí, yo tenía 9 años, era flaquito, pero flaquísimo era. Y me fui corriendo yo, con mis shortcitos solamente. Hasta que me agarró la primera ola, hermano. La primera ola me golpeó, me dio la bienvenida. Me metió abajo del agua, me llevó al fondo y me pasó por todos los caracolitos que habían ahí y me sacó. Cuando yo salí de la desesperación y me di cuenta que podía respirar, empecé a gritar porque me ardía toda la espalda. Estaba todo lastimado. La sal, mi hermano, arde en la herida. Arde. ¿Sí? Así también, mi hermano, la vida santa de un creyente puede incomodar a quienes viven en oscuridad. La pureza confronta el pecado, no con juicio humano, sino con la luz de la verdad. Por eso, mi hermano, ser sal
Significa vivir santamente. Y eso no va a atraer aplausos en tu vida. Nadie va a venir a decirte acá, qué bien, qué santo que sos. A menudo va a traer oposición. Jesús mismo dijo que los que hacen lo malo aborrecen la luz. Vamos a buscar lo que dice Juan capítulo 3, versículo 20. Ya estoy terminando, mi hermano. Juan capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, le irrita la sal de la santidad y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así, hermano. Así que la sal purifica, pero también irrita. Último punto, mi hermano. Gracias les doy a ustedes por su paciencia. Dice el versículo, vamos otra vez a Mateo capítulo 5, versículo 13. Si la sal se desvaneciere, ¿qué pasa con la sal? ¿Puede desvanecerse? Sí, hermano. Es una advertencia. Cuando el creyente pierde su testimonio, su influencia se desvanece, hermano. No pierde, y esto quiero recalcar, mi hermano, fuertemente. Un cristiano que pierde su testimonio, o sea, ya no vive como sal en el mundo, no significa que pierda su valor ante Dios. Yo quiero, mi hermano, que usted pueda escucharme bien en este momento. Cuando el cristiano pierde su testimonio, no pierde su valor ante Dios. Ojo. Porque alguno puede pensar y puede decir, yo dejé de ser la sal de este mundo. Mi testimonio no es de pureza, no es de perfección, no es de santidad. Mi hermano querido, eso no significa que perdiste tu valor ante Dios. Porque tu identidad como hijo sigue intacta en Cristo Jesús. Igual el Señor sigue diciéndote, sos la sal de este mundo. Sos. No es que tenés que lograr ser. No es que tenés que mantenerte siendo la sal. Sos la sal. No perdiste tu valor. Tu identidad está en Cristo, hermano. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Me pongo a pensar de un versículo nada más. Tanta enseñanza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Lo mismo dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mis hermanos queridos, tu valor ante Dios no perdiste. Tu identidad sigue intacta. Pero sí, mi hermano, lo que perdiste es la influencia que podés tener en este mundo. Si perdiste tu testimonio, ya no se percibe una diferencia en tu conducta. La sal se está desvaneciendo, hermano. Dice Jesús que la sal insípida no sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Sí? Cuando la sal no sirve para hacer sal, hermano, ¿qué hacemos? Vaciamos el salero, hermano. Tiramos todo. Porque si nos sirve para salar, ¿para qué va a servir? La sal no tiene otro uso, hermano. Mis queridos hermanos, yo quisiera que ustedes puedan también autoanalizarse en el interior. ¿Qué estás o qué testimonio estás dando a este mundo? Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, enseguida vamos a leer, muestra cómo Dios rechaza la tibieza espiritual. ¿Por qué, hermano? Un testimonio débil confunde a los incrédulos, desanima a los creyentes y desacredita el mensaje del Evangelio. Por eso
es el llamado a preservar el valor espiritual. Y esto es urgente y esencial, mi hermano. ¿Se dan cuenta por qué Dios, el Señor, usa esta imagen? Ustedes son sal. Mi hermano, yo siempre les digo, si usted es cristiano, pero va a vivir como un incrédulo, por favor le pido, mi hermano, no diga que es cristiano. No diga, mi hermano. De verdad, yo respeto su decisión, pero si usted decidió decir que es cristiano y vivir como un incrédulo, le pido por favor que no diga que es cristiano. Porque se confunde a sí mismo, confunde a los incrédulos, desanima a los hermanos y desacredita el Evangelio. Yo no sé, mi hermano, si hay algo que haga más daño al reino de Dios que un cristiano que vive como un incrédulo. Creo que esa es una de las peores cosas, mi hermano, que le puede pasar. Lo que más daño causa al reino de Dios es un cristiano que vive como un incrédulo. Una fe tibia o mundana no transforma. Leamos lo que dice Apocalipsis 3:15. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 3:15 y 16. Marque, por favor, este versículo, este pasaje. Voy a leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice hermano. Mis hermanos, quiero que entienda, mi hermano, que la palabra de Dios está hablando de manera muy dura. Yo creo que lo que le causa tanto desagrado a Dios son los tibios. Le desagradan a tal punto que podríamos usar le llaman un antropomorfismo, algo que como humanamente entendemos para describir algún sentimiento de Dios. Le da arcada, hermano. Cuando decimos que somos cristianos, pero vivimos como incrédulos. Cuando somos tibios, mi hermano, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. ¿Entiende, mi hermano, la dureza de esta palabra, de esta expresión? Una iglesia tibia pierde su poder de influencia porque no representa con claridad el carácter de Cristo. El mundo, mi hermano, no necesita una iglesia que se parezca al mundo. Repito, hermano, el mundo no necesita una iglesia que se parezca al mundo. No, de ninguna manera. Ni en su relacionamiento con la sociedad, ni en sus reuniones. No necesitamos acá luces, no necesitamos hacer un show, no necesitamos engañar y manipular las emociones como sucede en los conciertos y como sucede en otro tipo de actividades mundanas, ¿no? La iglesia, el mundo no necesita una iglesia que se parezca al mundo. El mundo necesita, mi hermano, una iglesia que sea diferente. Recién leímos Filipenses capítulo 2, versículo 15, que sea como luminares en el mundo. Solo una fe genuina, arraigada en la palabra de Dios y en la obediencia a Cristo tiene el poder de transformar su entorno. Un salero que se humedece, hermano, ya no sirve para nada. Un salero humedecido ya no sirve. ¿Qué hacemos con ese salero? Vaciamos. Ya no sirve.
Nosotros, mi hermano, como iglesia, debemos entender la importancia que tenemos. Usted, como miembro de la iglesia, no estoy hablando solamente de esta iglesia local, sino como la iglesia de Cristo, tenemos un papel vital en este mundo. Y tenemos, mi hermano, que vivir comprometidos, dar un buen testimonio. Por eso, quiero que cada uno examine su propia vida. ¿Estás marcando una diferencia espiritual en el lugar donde Dios te colocó? Mi hermano, Dios no te llama a cambiar el Paraguay. Dios te llama a influenciar en tu entorno, ahí donde estás nomás. Si podés hacer la diferencia, ya estás haciendo un gran trabajo en el reino de Dios. No vayas a tener miedo de ser diferente. La sal se caracteriza por ser diferente, mi hermano. No estás llamado a diluirte en el mundo, sino a influenciar el mundo. Y una última cosa, preservar tu identidad en Cristo. La sal no puede perder su esencia sin dejar de ser útil. Cuando pierde su esencia, ya pierde su utilidad. Lo mismo pasa con el cristiano. Cerremos los ojos, por favor. Mi hermano querido, mi hermana, Jesús te llama a ser sal en este mundo. Y eso implica una misión, una responsabilidad, una oportunidad gloriosa, hermano. El mundo necesita creyentes comprometidos con la verdad de Cristo, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con el Rey. Con amor y verdad, nosotros mostremos la presencia que transforma, la presencia de Cristo que transforma nuestro entorno. Oremos. Señor, ayúdanos a vivir como la sal en la tierra. Que no nos diluyamos, Señor, en los valores de este mundo, sino que vivamos con integridad y propósito. Danos valor, Señor, para ser fieles. Danos, Señor, tu sabor para dar testimonio a este mundo. Y danos firmeza para preservar lo que es santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.